Gloria al nombre del Señor Jesús. Primera de Samuel, capítulo 30, cuando usted lo tenga, dice amén, dice gloria a Dios y dice aleluya. Amén. Santo. ¿Todos lo tienen? Leemos la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino a los que habían llevado, sino se los habían llevado al seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y las mujeres y los hijos e hijas que habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba de amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Diga conmigo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente de Besor, donde quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Vamos a leer el 16 ahora hasta el 19. Dice: lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Diga, todo lo recuperó David. Oremos al Señor. Dios eterno y Padre celestial, oh, en esta noche, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más poder predicar tu palabra.
Te pedimos, amado y precioso Espíritu Santo, que tomes en esta noche tu palabra logo, escrita, tu palabra revelada, y pueda ser transformada en rema, una palabra, Señor, para las personas en específico, en el momento en específico y la circunstancia en específico que estén viviendo. En el nombre de Jesús, úsanos, Señor, como instrumento de bendición para tu pueblo. Que esta palabra sea de aliento, de fortaleza, de restauración, de avivamiento para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, que salgamos de este lugar, Padre, alentado, motivado, Señor, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, toda perturbación de la palabra en el mundo espiritual ahora lo atamos en el nombre poderoso de Jesús. Cae a tierra, se va, retrocede en el nombre de Jesús, y tu palabra corre y es glorificada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor Jesús. Y pueden tomar asiento, queridos hermanos. Así que en esta noche quiero compartir con ustedes un tema que el Señor dio a mi vida estando fuera de aquel estado Apure, que bendijo mi vida, fue de bendición para mi vida, mi familia, y desde que llegué pude compartirlo con algunas de las plataformas de nuestra plataforma general. Y el tema al cual estoy mencionando es los pasos para recuperar lo perdido. A su nombre. Quiero hablar en esta noche sobre los pasos para poder recuperar lo perdido, o las áreas espiritualmente o secularmente o físicamente que de alguna u otra manera hayamos perdido territorio. Hay pasos que nosotros podemos aplicar para poder recuperarlo. A su nombre sea la gloria. He querido titularla Se vale llorar. Diga al que está a su lado, se vale llorar. Se vale llorar. David lloró, sus hombres lloraron, gritaron, dice la Biblia, hasta que le faltaron la fuerza, lloraron. Pero dígale también, pero también se vale accionar. El tiempo de llorar está, pero el tiempo de secarse las lágrimas también y de accionar está. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y me llama la atención, queridos hermanos, una frase dicha, expresada por el pastor Rick Warren, que dijo: Dios puede tomar un desastre y convertirlo en un mensaje, una prueba en un testimonio, una dificultad en un triunfo, una víctima en un vencedor, si tan solo se aplican los pasos correctos para esa restauración. Una frase interesante y maravillosa de este gran pastor de Estados Unidos. Dios puede convertir el desastre en una victoria. Su nombre sea la gloria. Si tan solo nosotros como cristianos podemos aplicar los pasos correspondientes. Sabes que la palabra paso viene del latín pasus, que significa movimiento sucesivo de ambos pies al andar. Si yo estoy aquí parado y comienzo a andar hacia adelante, ¿qué estoy dando? Estoy dando paso. Un paso es el movimiento que se hace cuando caminamos de un pie a otro pie. Eso es un paso que siempre tiene que darse hacia adelante. Un paso es movimiento. Un paso es ritmo. A su nombre. Ahora, pero recuperar viene del latín recuperar, que significa, escúcheme bien, volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Recuperar es sinónimo de recobrar, reconquistar, retomar, rescatar. ¿Qué cosa se va a rescatar? ¿Qué cosa se va a retomar? Lo perdido. A su nombre sea la gloria. Así que yo quiero que nosotros por un momento podamos pensar y analizar nuestras vidas en este momento y poder determinar
y decir cómo está nuestra relación con Dios, cómo está mi vida espiritual, cómo está mi oración, cómo está mi matrimonio, cómo está mi plan de lectura de la Biblia, cómo está mi relación en el trabajo, en la comunidad donde yo habito, cómo está mi comunión con Dios, cómo está nuestra vida espiritual. ¿Será que de alguna u otra manera nos hemos mantenido siendo los mismos? ¿O somos mejores que antes? ¿O de alguna u otra manera nosotros, por alguna razón o circunstancia, ya no somos los mismos? Ya hemos perdido territorio, ha bajado la vida espiritual, ha bajado la vida de oración, ha bajado la vida o el plan de lectura de la Biblia, ha menguado, o de alguna razón hemos perdido territorio en nuestras vidas espirituales y en nuestra relación con Dios. A su nombre esa podemos analizarlos en este momento. ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿O hemos quizás perdido de alguna razón terreno en el área espiritual en nuestras vidas? Pero no se preocupe, no se angustie, porque Dios en esta noche nos va a dar los pasos que nosotros podamos aplicar en nuestras vidas para recuperar lo que hayamos perdido. Así que cuando hago referencia a los pasos para recuperar lo perdido, precisamente es eso, mi hermano. Cuando se pierde territorio en el mundo espiritual, cuando se pierde territorio de alguna manera, no se puede recuperar al rumbo, no se puede recuperar de cualquier forma, de cualquier manera. No, se debe hacer a la forma de Dios, se debe hacer de forma a la Biblia, se debe hacer de acuerdo a los pasos que provee la Biblia para esa recuperación. A su nombre sea la gloria. Por eso que a veces intentamos, luchamos de recuperar áreas espirituales en nuestras vidas, pero no podemos, sencillamente porque lo estamos haciendo de la manera incorrecta. Pero en esta noche vamos a ver la forma correcta de la palabra del Señor. Quiero que le dé un aplauso poderoso al Espíritu Santo. La Biblia en 1 Samuel capítulo 30 nos está mencionando la historia de David y sus 600 hombres. David fue ungido por Dios para ser rey de Israel, pero Saúl había sido desechado y Saúl quería matar a David. David tuvo que salir huyendo para salvar su vida. ¿A dónde fue David huyendo para salvar su vida? David fue a la tierra de los filisteos. David comenzó a servir a los filisteos en ese lugar por mucho tiempo. Y el rey de los filisteos le dio un territorio, le dio una tierra, le dio un lugar para que habitaran él con sus 600 hombres, con sus esposas, con sus hijos, con sus bienes, con todo lo que tenía, con su dinero, con sus ovejas, con todo. ¿Cuál fue ese territorio que le dio? El territorio que le dio fue Siclag y parte del Neguet. Estaban habitando toda la familia de David y todos sus hombres. Pero la Biblia dice que en un determinado momento el rey de los filisteos se reunió con otros reyes enemigos del pueblo de Israel y quiso hacer guerra en contra de Israel, y le pidió el apoyo a David y a sus 600 hombres para guerrear en contra de Israel, porque él veía que estaba con él apoyándolo en ese lugar, pero no sabía que estaba allí salvando su vida. Pero cuando fueron a la guerra, fueron a la batalla, los principales del ejército de los filisteos le dijeron al rey: rey, te pedimos y te ordenamos que devuelvas a David y devuelvas a sus hombres, porque cuando estemos en el campo de la batalla se va a levantar en contra de nosotros y nos va a matar a todos. A su nombre. Aquí vemos y entendemos la fidelidad, el compromiso y la lealtad de un hombre, aleluya, que a pesar de cualquier circunstancia jamás va a traicionar su pueblo, jamás va a traicionar su reino. Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros, sus hijos, que cualquiera sea la circunstancia que estemos, permanezcamos leales a los principios del reino. A su nombre.
La Biblia dice que el rey hizo caso a los principales de su ejército y mandó a David y a su ejército, 600 hombres, a su casa. Pero cuando regresaron, dice la Biblia en el 1 Samuel capítulo 30, cuando llegaron a Siclag y cuando llegaron al Negué, se encontraron con una situación complicada. Se encontraron con una situación difícil. Se encontraron con una situación compleja, como a veces nosotros también. Estamos tranquilos, todo marcha bien, la salud está bien, los hijos están bien, el ministerio está bien, la alimentación está bien, la familia está bien, el trabajo está bien, el esposo está bien, todo está marchando bien. Pero a veces nos enfrentamos con la misma situación de David y sus hombres. Llegamos y enfrentamos pérdidas difíciles, pérdidas complicadas, pérdidas en el ministerio, en la familia, en el matrimonio, en el llamado, en el don, en el talento. Situaciones de pérdidas tan complicadas que golpean nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Dice la Biblia que David, cuando llegó con sus 600 hombres, los merodeadores de los de Amalek o amalecitas, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que saquearon ese lugar. Dice que se llevaron a las mujeres. Dice que se llevaron a los hijos de David y a los 600 hombres que estaban con David. Dice que le prendieron fuego, se llevaron todo, es decir, absolutamente nada quedó en el Neguet y en el Siclag. Se llevaron todo. Es como que usted salga de su casa, querido hermano, tiene un negocio, tiene una inversión allí. Cuando usted sale y regresa, resulta que no hay nada, se quemó, desapareció todo. Es una situación difícil, es una situación complicada. Dice la palabra del Señor que David y sus 600 hombres, cuando se enfrentaron con esta pérdida, que le robaron todo, que quemaron todo, dice la Biblia que comenzaron a ¿qué? Comenzaron a llorar, comenzaron a gritar, alabado el nombre del Señor, de tal manera que no le quedaron fuerza para llorar, dice la Biblia. Yo sé que hay gente que me está escuchando aquí, que está en esta iglesia, en este ministerio, o los que van a escuchar a través del video, en las redes sociales. Sé que hay gente que se han enfrentado como David, sus hombres, pérdida en su salud, pérdida en el ministerio, pérdida en la vida espiritual, pérdida en la familia. Pérdidas tan difíciles, pérdidas tan complicadas, que por alguna razón han golpeado su vida, han golpeado su espíritu, han golpeado su alma. Y como David han llorado, se han angustiado, han gritado por mucho tiempo. Dale un aplauso al Señor Jesús. Pérdidas tremendas. Dice la Biblia que todos los hombres del pueblo estaban en amargura de alma. David estaba angustiado porque todo el pueblo hablaba de apedrearlo. Es decir, era una situación compleja en la que estaba David en ese momento. Era una situación muy difícil. A su nombre sea la gloria. David lloró, David se angustió. Y sé que has llorado, te has angustiado, has sufrido, has gritado, te has desesperado, has querido huir. Pero dice la palabra del Señor que David lloró, sí lloró. El pueblo quería apedrearlo, estaba en una situación difícil. David se angustió. Quizás que estás angustiado, está bien. David se angustió, lloró. Pero David no se quedó en un eterno lloro, en un eterno lamento, en una eterna angustia. Dice la palabra del Señor, parafraseando la palabra aquí. En otras palabras, David pudo haber dicho: hemos perdido todo. Se llevaron a los hijos, se llevaron a las mujeres, se llevaron los bienes, se llevaron todo, quemado. Hemos enfrentado esta pérdida, estamos en una situación difícil, pero yo no puedo tener la misma actitud que tiene el pueblo y que tienen los hombres que están conmigo. Yo tengo que hacer algo. A su nombre sea la gloria. Así
básicos también. Usted tiene que hacer algo. Quizás te sientes perdido territorio en mi vida espiritual. Quizás el ministerio no es el mismo, la oración no es el misma, su vida, su relación con Dios no es la misma, el matrimonio no es el mismo, la economía no es la misma. Pero no puedo quedarme en esta situación llorando y lamentándome permanentemente y siendo torturado por el enemigo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, dice David, la Biblia. Dice David, tengo que hacer algo. Y allí, en ese momento, cuando analizamos esa expresión de la Biblia, primera de Samuel capítulo 30, analizando lo que hizo David, podemos encontrar, queridos hermanos, los pasos para alcanzar o para recuperar lo perdido que cada uno de nosotros tenemos que aplicar. Amén. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos para recuperar lo perdido, para recuperar territorio, para recuperar tu vida, tu relación con Dios, tu ministerio, tu llamado? ¿Cuáles serían esos pasos? A su nombre. Los pasos son los siguientes. Número 1, diga: David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. David se fortaleció en Jehová su Dios, dice la bendita y santa palabra del Señor. Aleluya. En otras palabras, sé que perdimos territorio, se llevaron todo, estamos en una situación difícil. Alabado el nombre del Señor. El pueblo está angustiado, está llorando, está en una situación de depresión. Pero yo entiendo que hay alguien que puede fortalecerme y que puede darme la fuerza para levantarme en el nombre del Señor Jesús y fortalecerme en su espíritu, en la presencia de Dios, e ir por lo que se ha perdido, e ir por lo que se ha llevado el enemigo y recuperarlo en el nombre del Señor Jesús. Eso lo dice la palabra del Señor. Todo el pueblo estaba angustiado, todo el pueblo estaba desesperado, pero David se fortaleció en Dios. A su nombre. Eso es, querido hermano, lo que Dios te pide a usted y a mí en este tiempo. Venezuela está en un contexto complicado, sí, está en un contexto complicado. Que el dólar está aumentando, sí, el dólar está aumentando. Que todo está más caro, sí, todo está más caro. Pero yo me fortalezco en la palabra de Dios, me fortalezco en Dios. A su nombre. Hay que fortalecerse en el Señor. La Biblia habla de un hombre que fue usado por Dios, un hombre que hizo milagros, que hizo maravillas, que hizo señales, que hizo prodigios delante de la presencia del Señor. Ese hombre es Elías. Pero también fue un hombre que perdió la valentía en un determinado momento, perdió el valor, perdió la fuerza. Dice la palabra del Señor que Elías, cuando estaba frente en el monte Carmelo con los profetas de Acera y de Baal, en aquel desafío, dice que tenía valentía, tenía que orar, que los desafió, hizo descender fuego del cielo. Alabado el nombre del Señor Jesús. Una valentía tan terrible, los eliminó a todos, hizo prodigio, estaba en un momento de bendición. Pero dice la palabra de Dios que cuando vino la amenaza de que saber que iba a acabar y exterminar con su vida, dice que salió huyendo. Dice fue que se fue corriendo. Dice la Biblia que tuvo miedo, perdió el valor, perdió el coraje. Y también le perdió el sentido a la vida, porque dijo en un determinado momento de su vida: Dios, quítame la vida, no quiero vivir más. Entró en un momento de pérdida de fortaleza, de valor y de sentido a la vida. Alabado el nombre del Señor Jesús. Así a veces nos pasa a nosotros. Pero dice la palabra del Señor que Dios no lo dejó en ese estado, porque cuando Dios tiene propósito con alguien, cuando Dios quiere hacer algo con alguien,
Cuando Dios tiene un plan específico con alguien, aunque pierda fuerza, aunque pierda valor, aunque pierda territorio, aunque caiga en un estado espiritual complicado, lo va a perseguir, lo va a alcanzar y le va a enviar la fortaleza necesaria para levantarlo en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia que cuando Elías estaba allí deseando morirse, desesperado, dice que Dios le envió provisión. Dios le envió provisión, queridos hermanos. Y dice la Biblia que cuando Elías comió de aquello que Dios le había dado, ¿qué pasó? Dice que fortalecido caminó 40 días y 40 noches. A su nombre sea la gloria. Dios en esta noche te envía su fortaleza, su aliento, y te dice: no estás solo, no te he abandonado en los peores momentos de tu vida. Aleluya. Aunque has querido huir, aunque has estado en desesperación, aunque has llorado, no te he dejado solo. Mi propósito se mantiene, mi llamado se mantiene, el talento que te di se mantiene, mi propósito contigo se mantiene, y te voy a fortalecer, te voy a levantar en victoria y vas a recuperar territorio. Dice el versículo 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Dice Efesios capítulo 6 versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, te dice Dios en esta noche. Mi querido hermano en la fe, mi querido hermano en Cristo, en esta noche, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la noche que hizo el Señor para dejar de llorar por las circunstancias que ha pasado. Esta es la noche que hizo el Señor para dejar de estar angustiado como hizo David por la pérdida que ha venido. Esta es la noche de olvidar lo que ha pasado, lo que ha sucedido, y decirle: Señor, vengo a ti en esta noche. Dame tu fortaleza, dame tu aliento, dame tu fuerza. Yo me levanto. Sé que hay territorio quizás que ha perdido, que el enemigo ha conquistado, ha robado, pero recibo tu fortaleza en esta noche y me levanto como David. Dejo de llorar, dejo de angustiarme. Recibo tu fortaleza en el nombre de Jesús y voy a salir a conquistar el territorio que el enemigo quizás se ha llevado en el nombre del Señor Jesús. Si usted lo pide, Dios se lo va a dar. Dios te lo está dando aquí en esta hora. En el nombre del Señor recibe, hermano. Saldrás de aquí fortalecido. Saldrás de aquí alentado como David, que se fortaleció en Jehová a salir a conquistar. A su nombre. Lo que el enemigo por alguna razón ha querido ganar y ha querido conquistar. Dale un aplauso poderoso a Jesús. David reconoció, dijo: está bien, perdimos las mujeres, perdimos los bienes, perdimos todo. Hay una situación de lamento, de llanto, pero yo no seré como el montón. Yo seré de los que me voy a fortalecer en el Señor. Y yo sé que aquí están los que se van a fortalecer en el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Escúcheme bien, el enemigo quiere que usted permanentemente se quede como los compañeros de David, en eterno lamento, en eterno lloro y en eterna angustia, sufriendo por lo que ha pasado y por lo que ha sucedido o por la pérdida que ha enfrentado. El enemigo quiere que esté en ese estado permanentemente, pero el estado que quiere Dios es en esta noche para ti que te levantes en victoria, te fortalezcas en Él, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Pasos para recuperar lo perdido. Primero, David dijo: yo tengo que fortalecerme en Jehová, mi Dios. En otras palabras, no hay otro que
que pueda darme la fuerza para recuperar lo que el enemigo se ha robado. Dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene ¿de quién? ¿De quién? De Jehová. Ahora de Jehová, pero dice la Biblia que hizo ¿qué? Que hizo los cielos y que hizo la tierra. Tu fortaleza no viene de un ídolo, tu fortaleza no viene de un hombre, tu fortaleza no viene de un sistema de gobierno o como estés en este momento. Tu fortaleza viene del Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. El Dios todopoderoso que está vivo, que tiene poder, que es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre, y está dispuesto para fortalecer tu vida si te acercas a Él en medio de cualquier pérdida y circunstancia. Primer paso: fortalecernos en el Señor. ¿Qué más hizo David? Número 2, David estableció comunión con Dios y pidió dirección a Dios a través de la oración. Es el segundo paso para recuperar lo perdido. Ir a la oración, ir a la comunión con Dios. David entendió: no solamente tengo que recibir la fortaleza de Dios, no solo tengo que recibir el aliento de Dios, he recibido la fortaleza, he recibido el aliento, la fuerza en medio de esta pérdida, pero necesito otra cosa. ¿Qué necesito? Necesito oración, necesito comunión, necesito establecer relación con Dios. Dice la Biblia que en medio de aquel desastre, en medio de aquella pérdida, que estaba quemado todo, que no había quedado nada, David se fortaleció, pero también le dijo al sacerdote: tráeme el efod. Diga: tráigame el efod. David dijo: tráigame el efod. ¿Sabe qué representaba el efod en el Antiguo Testamento? Un medio para establecer comunión y dirección y consultar al Dios de los cielos, a su nombre. Y David pidió el efod, y dice la Biblia que consultando a Jehová le dijo: los perseguiré, los alcanzaré, obtendré la victoria. Y dice la Biblia que Dios le dijo: los alcanzarás, persíguelo y recuperarás lo que se llevaron. A su nombre sea la gloria. David fue a la oración, David fue a la comunión con Dios. En este tiempo no tenemos un efod, ni estamos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que vamos a usar el efod para estar en comunión con Dios. Dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó, y a partir de ese momento cada uno de nosotros nos podemos arrodillar en cualquier lugar, y a través del nombre de Jesucristo podemos entrar en oración delante de la presencia de Dios. No necesitamos el efod, necesitamos tener un corazón dispuesto y entender que sin la oración no vamos a poder conquistar territorio. Sin la oración no vamos a poder conquistar lo que el enemigo se ha robado. Alguien que le dé un aplauso a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Espiritualmente hablando, queridos hermanos, los problemas espirituales más graves del cristiano y de los creyentes a nivel mundial se debe a la falta de oración, a la falta de comunión con Dios. Todo problema complicado y difícil en la vida espiritual del cristiano, todo comienza con la pérdida de la oración. Por eso el diablo quiso robarle la oración a Daniel cuando estaba en Babilonia. Cuando el cristiano pierde la oración, comienza a perder todo poco a poco y comienza a tener pérdidas espirituales en muchas áreas de su vida. A su nombre gloria. Pero como la oración la falta de oración es la causa principal de los problemas espirituales más complejos en el cristianismo, también creo que la oración y
la comunión y la retomación de la oración y la intimidad con Dios será la clave principal para recuperar territorio en el mundo espiritual. A su nombre sea la gloria. Así como quizás que el enemigo te ha robado la oración, pero en esta noche vas a retomarla en el nombre del Señor, porque entendemos y sabemos que solamente con la oración, con la comunión con Dios, obtendremos la recuperación. A su nombre, gloria. David era experto en guerra. Sus 600 hombres eran expertos en guerra. Yo creo que el ejército de Irán o Estados Unidos e Israel juntos quizás no le llegaba a ese ejército. Le tenían miedo, eran expertos en guerra. Pero ellos, cuando tuvieron esa pérdida en su humanidad, en sus sentimientos, pudieron automáticamente, cuando vieron todo perdido y sabían que los amalecitas se habían llevado todo, ellos podían salir automáticamente a perseguirlos y hacer guerra contra ellos y recuperar lo que el enemigo les había robado. Podían hacerlo, pero David entendió que necesitaba consultar a Jehová. David entendió que necesitaba una palabra de confirmación. David entendió que necesitaba la dirección del Dios del cielo. A su nombre, gloria. Por eso, hermano, no se va a poder conquistar territorio, no se va a poder recuperar lo perdido si no vamos a la oración y no le decimos a Dios, como dijo David: Señor, los alcanzaré. Señor, recuperaré lo que se llevaron. David estaba colocando su fuerza, su conocimiento, su sabiduría, sus habilidades de guerra a un lado y dándole la oportunidad al Dios de los cielos para que lo guiara y lo dirigiera. A su nombre sea la gloria. Así que es importante en este tiempo poder echar a un lado nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra ciencia, nuestras habilidades, e ir a Dios en oración y decirle: Señor, ¿cómo puedo salir de esta situación que estoy viviendo? ¿Cómo puedo recuperar este territorio que quizás he perdido? ¿Cómo puedo recuperar mi vida espiritual? ¿Cómo puedo recuperar mi situación en mi matrimonio? ¿Cómo puedo recuperar? Ir a la comunión y en la dirección del Dios del cielo. Dale un aplauso al Señor. Es a través de la oración que se va a recuperar el terreno que se haya perdido. Viendo unos videos por YouTube, me encontré con una predicación del doctor Josué Irión. Josué Irión daba un testimonio de sus hijos. Sus hijos desde pequeños servían en el evangelio, hombre, mujer de Dios, todos, un niño, una niña, creciendo en el Señor, inteligentes, sabios, sanos. Y de pronto los hijos de Josué Irión, ese testimonio lo puede buscar en YouTube para confirmarlo, comenzaron a enfermarse, comenzaron a tener problemas en su cuerpo de salud, comenzaron a enfermarse terriblemente. No solamente enfermarse, sino que uno de sus hijos en una oportunidad le dijo: papá, no quiero más nada con Jesús de Nazaret. No quiero más nada con Jesucristo. No quiero más nada con Dios. Yo quiero quedarme con los muñecos de Disney. Dice este hombre que cuando su hijo le dijo eso, casi que se cae al piso, casi que le da algo. Entró en una desesperación tremenda y terrible por sus hijos. Cómo había perdido la salud de sus hijos, cómo había perdido el deseo de sus hijos por Dios y por Jesús, cómo había perdido. Y pasó mucho tiempo en esa situación. Fue a médico a chequear sus hijos, no se le encontraba nada. Cada día iban peor sus hijos, cada día los hijos no querían nada con Dios. Pero cuenta el testimonio este hombre que un día dijo: necesito encerrarme, necesito ir al ayuno, necesito ir a la oración, necesito ir a la comunión con Dios. Esto que he perdido no he podido recuperarlo de ninguna manera. Ahora me encierro con mi esposa a orar una semana. Cuenta el testimonio. Y comenzaron a orar, comenzaron a clamar, y Dios se les reveló como se le reveló a David.
Dios le habló y le dijo: revisa tu casa. Tienes anatema en tu casa. Y le dijo: Señor, pero ¿qué anatema voy a poder tener? Revisa lo que están viendo tus hijos. Revisa lo que le has comprado a tus hijos. Revisa todo lo que tiene de Disney, los muñecos y todo lo que están viendo. Es anatema delante de mi presencia. Y han abierto puertas en el mundo espiritual para enfermar a tus hijos y para sacar a tus hijos del evangelio. Cuenta este hombre que cuando salió de desayuno, mi hermano, comenzó a sacar todos los muñecos de Disney. Comenzó a eliminar todas las películas de Disney satánicas, diabólicas, que son consagradas, según cuenta él, por satanistas de la iglesia de Satanás en California para destruir a los niños. Comenzó a sacar todo, dice el testimonio de este hombre, y por los días de siguiente sus hijos comenzaron a mejorar. Sus hijos comenzaron a sanar. Sus hijos comenzaron a buscar más a Dios. Comenzaron a amar más a Dios, hasta que se sanaron completamente. Logró recuperar la salud de sus hijos. Logró recuperar la relación con Dios de sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿cómo lo recuperó? A través de la oración y de la comunión con el Dios de los cielos, como David, cuando dijo: Señor, lo voy a perseguir. Corre, sí, persíguelo. Y estoy seguro que cuando vayas a la oración, cuando vayas a la intimidad, cuando vayas al ayuno, cuando te metas con Dios y le digas: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se ha perdido territorio en esta área? ¿Por qué? Porque estoy seguro que el Dios que le habló a David, el Dios que le habló a José y Grión, es el mismo Dios de Anunciadora de Sión. Es el mismo Dios que habla, y es el mismo Dios que te va a hablar a ti y te va a decir qué es lo que vas a hacer. Te va a decir cómo lo vas a hacer. Pero necesitamos, o necesitas ir a la oración. Dale un aplauso poderoso al Rey de Gloria. Y eso es lo que necesitamos, queridos hermanos. Como David, no hacer otra cosa, no salir y pedir la dirección del vecino, o de lo que dice la noticia, o lo que dice el presidente, o lo que dice cualquier cosa. Hay que ir a la oración, y en la oración se va a pedir, se va a dar la dirección, se va a dar la orden, se va a dar la directriz del Dios de los cielos. A su nombre sea la gloria. Ya es suficiente, ya, querido hermano, que la iglesia vaya a otras cosas, que a otros métodos. El método correcto es la oración en el nombre de Jesús, a Jehová de los ejércitos. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Y eso es lo que necesita hacer Venezuela también. Lo que necesita hacer esta nación. No ir a otros dioses, no ir a otras cosas. Es la oración, es la dirección del Dios de los cielos, que va a decir cómo se va a recuperar la economía, todas las áreas de la nación, a través de la oración. Amén. Queridos hermanos, la Biblia habla de Nehemías. Nehemías estaba viviendo en el tiempo del rey Artajerjes, y Israel estaba destruido. Israel estaba acabado. Israel estaba en ruina. Pero Nehemías entendió que necesitaba hacer algo para restaurar y recuperar el estado de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías fue a la oración. Dice en Nehemías 1:11 la oración que hizo Nehemías. Mire lo que dijo Nehemías: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey.
Nehemías, antes de ir a orar, antes de ir a hablar con el rey Artajerjes para ir en pro de la restauración y recuperar el estado en que Israel estaba antes, fue a la oración y pidió la gracia de Dios, y a través de la oración Dios le dio la gracia. Y cuando se presentó delante del rey, como se había presentado con el requisito para restaurar lo perdido, que era la oración, el rey no le quedó más nada que decirle: toma la orden, doy el decreto, anda a restaurar y anda a recuperar lo que tu pueblo perdió. Alabado el nombre del Señor. Y la restauración de Israel comenzó a raíz de un hombre que oró, que clamó y que entendió que la oración tenía poder, que la oración tenía un efecto poderoso en el mundo espiritual. Y si oras, buscas a Dios, tendrás la gracia de Dios a través de la oración. Y lo que tengas que recuperar, la orden se dará en el mundo espiritual y lo restaurarás. En el nombre del Señor, dale un aplauso a Jesús. Ya para ir culminando, si hay alguien en la Biblia que ha enfrentado pérdidas o que enfrentó grandes pérdidas, grandes fracasos, ¿quién? Estamos en el espíritu. En un solo día perdió todo. Perdió sus hijos, perdió la economía, perdió sus bienes, perdió todo, hermanos. Perdió aún el amor de su esposa, porque su esposa lo rechazó. Le dijo: muérete, maldice a tu Dios y muérete. Le dijo: perdió todo en un solo día. Una gran pérdida tremenda, que ninguna de las pérdidas que podamos enfrentar nosotros se puede comparar a la de Job. Pero dice la palabra, dice el libro de Job, culminando los últimos capítulos, que dice la Biblia que Job murió con todo lo que había perdido, que el final de Job fue arruinado, fue sin nada, fue acabado, fue un final triste. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que recuperó todo. Dios le dio todo lo que había perdido, lo recuperó. Mejores hijos, mejores bienes, mejores casas, mejor vida le dio Dios. Así te la dará Dios. Mejor ministerio, mejor talento, mejor don, mejor llamado, mejor economía. Tu final no será un final triste. Tu final no será un final de ruina, de miseria. No, tu final en el nombre de Jesús será un final de gloria, de victoria, de recuperación, de honra, porque el Dios de los cielos está contigo. Job recuperó todo, pero cuando usted analiza la vida de Job, se da cuenta que Job, cuando estaba en abundancia, todos los días oraba, todos los días hacía sacrificio a Dios. Y aun cuando perdió todo, mantuvo la oración y la comunión con Dios. Cuando todo había perdido, dijo: sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. En medio de la pérdida se fortaleció en Dios y la comunión con Dios, y pudo al final recuperar lo que había perdido. Mantente, querido hermano, mantente fortaleciéndote en Dios todos los días de tu vida. Cuando te levantes, levanta tu mano y di: Señor, en este día recibo tu fuerza, recibo la fortaleza. Quizás será un día fuerte, será el momento, quizás el momento difícil, pero dame tu fuerza, dame tu fortaleza, que con tu fuerza puedo vencer, puedo avanzar. En el nombre del Señor Jesús, yo quiero que alguien en esta noche se ponga de pies. Oh, gracias, Señor. Póngase de pie, queridos hermanos, en esta noche. Que está el Espíritu Santo en esta noche. Que está el Espíritu Santo. Sé que hay gente que ha sido tocada por la palabra. Sé que hay personas que han sido ministradas por la palabra. Sé que has canalizado tu vida mientras estamos predicando y has entendido que hay áreas que quizás se ha perdido.
áreas que quizá el enemigo ha ganado terreno o ha tomado territorio. Has tenido pérdidas fuertes, pérdidas complicadas, pérdidas difíciles, y en lo más íntimo de tu cuarto, de tu casa, como David y sus hombres, han salido lágrimas, han salido llanto, han salido angustias tremendas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Pero Dios trajo esta palabra para tu vida en esta noche, para decirte que no todo está perdido, no está muerto. A David sus hombres se le llevaron todo, pero no lo mataron, no destruyeron. No está muerto, no está muerto. Tu ministerio no está muerto, tu vida espiritual no está muerta, tu situación no está muerta. Solamente hay que levantarse, hay que recuperarlo, hay que ir por él. Hay que ir por ese ministerio de fuego, hay que ir por ese talento de victoria, hay que ir por esa economía de bendición, hay que ir por ese matrimonio de bendición, hay que ir, aleluya, por ese llamado que Dios te dio. Hay que decirle: Señor, yo me levanto, yo me seco las lágrimas, dejo de llorar, dejo de angustiarme, dejo de preocuparme. Pues vengo a ti en esta noche. Dígale: Dios, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti en esta noche. Dios te va a fortalecer, Dios te va a alentar, Dios te va a dar la fuerza como se la dio a David. Dios te va a dar la fuerza como se la dio a David. Vas a salir, vas a perseguir al enemigo, lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Yo quiero invitar en este momento a todo el que se ha sentido identificado con esta palabra, que pase. Queremos orar. La fortaleza de Dios está aquí. Sé que los ministros, los ancianos me van a ayudar a orar por ti. Esta es la noche de la fortaleza de Dios para tu vida. Esta es la noche del aliento de Dios. De Dios, que le digas: Dios, Dios, ayúdame, Dios, dame la fuerza, Dios, aleluya, 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 aleluya. Si David, mi amado, David enfrentó pérdida, David enfrentó esta situación compleja, cualquiera de nosotros puede enfrentarla. Pero también podemos recibir la fortaleza de Dios. También podemos tomar la decisión que tomó David: no llorar más, no angustiarnos más, no quejarnos más, no mirar el pasado más, sino mirar al Dios que me puede fortalecer, mirar al Dios que me puede dar la fuerza, mirar al Dios que me puede levantar, mirar al Dios que está conmigo. Pásese si se sintió identificado con esta palabra. Quiero pedirle, por favor.